Hola a todos, hoy os voy a hablar de la periodización táctica desde etapa infantil a etapa senior, cómo organizar esos principios y sus subprincipios del juego para la mejora de esos jugadores y esa transferencia positiva. Pero antes de nada quiero deciros por qué me gusta a mí esta periodización táctica. Cuando empecé a estudiar en Cádiz y NEF, pues el único deporte que me apasionaba era el baloncesto. Entonces tenía esa necesidad de buscar un modelo de entrenamiento que pudiera satisfacer mi necesidad de vincularlo completamente al baloncesto. Yo no me defino como un preparador físico, porque no me considero como tal, sino que a mí lo que me gusta es ser entrenador. Y creo que con este modelo de entrenamiento, esta periodización táctica, el preparador físico debe conocer en profundidad el juego y debe haber una correlación absoluta, fuga de conocimientos, por así decirlo, de un lado a otro entre entrenador, preparador físico, equipo multidisciplinar, para así albergar de forma satisfactoria todas las necesidades físicas, técnicas, tácticas, estratégicas y psicológicas que se dan en el juego. Como sabéis, en la periodización táctica hay una supradimensión que es la que controla todo. Esa supradimensión es la dimensión táctica. Dentro de esta vamos a encontrar diferentes niveles: técnica, estrategia, física y psicológica. Todas estas no se manifiestan de forma aislada en el entrenamiento ni descontextualizadas, sino dentro del contexto real de la lógica funcional del baloncesto, en nuestro caso. ¿Qué va a provocar esto? Esto provoca esa variabilidad o imprevisibilidad decisional que es fundamental en el baloncesto, porque no olvidemos que el baloncesto es un deporte perceptivo decisional abierto. Si esas tareas que se plantean en el entrenamiento, tanto física, técnica, etcétera, tienen una contextualización, va a provocar emociones en el jugador, y esas emociones son las que tienen más arraigo en la memoria y facilitan esos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo hay que organizar esos principios independientemente de la categoría? Pues en función de 4 momentos: organización ofensiva, organización defensiva y transición de ataque a defensa y de defensa a ataque. En base a eso, a esos momentos, se establecen principios, subprincipios y subprincipios de nuestro juego. Antes de plantear una serie de tareas, de ejercicios en el entrenamiento, debemos tener en cuenta una serie de condicionantes dentro de esta realidad de la periodización táctica y respetando la progresión en cuanto a volumen e intensidad semanal del morfociclo patrón dentro de la periodización táctica. ¿Cuáles son esos condicionantes a tener en cuenta en los ejercicios? En primer lugar, la complejidad de los principios. Cada día de la semana se deben trabajar unos macroprincipios, principios del juego más secundarios, etcétera, en función de lo que busquemos esa semana. La complejidad de los ejercicios. ¿Cómo interaccionarán esos principios en el propio ejercicio? La toma de decisiones en función de los participantes. Compañeros, adversarios, ya estamos ahí entrando en la realidad del baloncesto, en la realidad estructural del baloncesto. Luego, aparte de esa toma de decisiones, hay que valorar cuál va a ser esa velocidad de toma de decisiones. Esta velocidad de toma de decisiones, la periodización táctica la determina en función de los espacios. A espacios más reducidos, la velocidad de reacción debe ser mucho más amplia. Y por último, el tiempo de ejecución, la duración de descanso, la densidad de tareas, etc. Estos son los condicionantes semanales que debemos tener en cuenta a la hora de plantear esas tareas dentro del morfociclo patrón. El morfociclo patrón, el genuino, el ideal, está compuesto por 3 días de adquisición, operacionalización, un primer día de recuperación postcompetitiva y un último día de
recuperación o activación del organismo previa a la competición. Dentro de cada día del morfociclo patrón, el primer día de adquisición puede ser un entrenamiento, puede ser siguiendo una terminología convencional el entrenamiento de fuerza. El segundo día puede ser entrenamiento de fuerza-resistencia. El tercer día de velocidad, intensidad. Y el cuarto día de recuperación-activación. Pero siguiendo con esa progresión semanal, el volumen e intensidad del entrenamiento va a seguir unos patrones convencionales. Es decir, el volumen irá descendiendo conforme nos acercamos a la competición y la intensidad irá incrementándose. Obviamente este morfociclo patrón es muy difícil seguirlo en equipos con nuestras realidades. Muy difícil. ¿Por qué? Porque están hablando de 5 días de entrenamiento, realmente 4, un día de descanso total. Pero se puede adaptar este morfociclo, y de hecho en el libro de periodización táctica o supervisación táctica, Xavier Tamarit habla de historias, entrevistas donde entrenadores que lo utilizan en otra realidad, en otro contexto. Solo tendríamos que respetar que todo esté contextualizado y la progresión de volumen e intensidad. Esa progresión de volumen e intensidad, el factor más importante es el desgaste emocional, porque en baloncesto, como en la mayor parte de deportes de equipo, el principal desgaste no es físico, ni técnico, ni táctico, es emocional. De ahí que la mayor parte de lesiones deportivas que se producen también son por un factor mental. Un jugador que hace una extensión de rodilla en rotación externa y se rompe el ligamento cruzado, lo hace previo a un gesto que ha hecho continuamente, pero en ese momento su mente lo ha automatizado excesivamente o X motivo, y al final pues pisa mal y la rodilla se le va, por así decirlo. A continuación, pues ya voy a hablar de cómo organizar los contenidos, los principios y subprincipios en categoría infantil, posteriormente en categoría senior. La creación de automatismos, de un automatismo al 100%, ¿qué provoca? Provoca que el jugador pierda atención en lo que está realizando. Y esa pérdida de atención va a derivar en que luego en un contexto real del juego donde deba tomar decisiones en base a compañeros, en base a adversarios, pues no pueda llevarla a cabo correctamente. Es por esto que esta periodización táctica quiere contextualizar absolutamente todo. Por la altura debe saber cuándo activarse para que tenga y que cobre sentido su desarrollo. Por ello, no defiende ese trabajo en gimnasio. Muchos que me han hablado de por qué la periodización táctica, etcétera, me dicen que en deporte formativo no se debe utilizar. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final tu modelo de juego, tus principios y subprincipios van acordes con la edad del jugador, van acordes con ese desarrollo formativo. Obviamente, a niños de 8, 9 años, hasta 9 años, el aprendizaje debe ser más global y no de una modalidad específica del deporte, porque ahí, hasta los 8 o 9 años, cuando se produce ese desarrollo de una coordinación motriz, etcétera, que van a ser el sustento del resto de cualidades más específicas, especializadas de una modalidad deportiva. Pero creo que a partir de ahí sí se puede aplicar esta periodización táctica de acuerdo a una serie de principios que fomenten el desarrollo integral del deportista a todos los niveles. Como vais a ver en las imágenes, en categoría infantil los principios son mucho más generales: contraataque, ataque por espacios, normas de timing y una serie de subprincipios como en la orientación de la defensa individual, la distancia, la posición, etcétera, que buscan como objetivo el desarrollo, que no se produzca una transferencia negativa o nula
entre los periodos sucesivos de la formación del deportista, del jugador. Creo que pautar cada uno de esos niveles es fundamental. ¿Por qué? Porque esta planificación, estructuración del entrenamiento lo que facilita es la adaptabilidad y flexibilidad de contenido. Tú, en función de cómo avanza la temporada, vas a ir modificando la utilización de unos principios u otros en base al potencial del deportista, porque el potencial de un deportista no te lo marca la edad del deportista, te lo marca una sucesión de objetivos, plazos que tú das y cómo él los va adquiriendo de una manera significativa. En cambio, en etapas senior, como vais a ver en la siguiente imagen, los principios son mucho más específicos y los subprincipios igual, y los subprincipios, es decir, la técnica individual también irá encaminada a esa especificidad y no a tanta globalidad, pero siempre respetando la realidad del morfociclo patrón. En definitiva, creo que la periodización táctica es un modelo idóneo para cualquier categoría. Idóneo porque exige al entrenador una evaluación continua, porque el aprendizaje es sumativo. Lo anterior influye en lo posterior y no sigue un proceso lineal, sino que hay que estar continuamente evaluando para luego valorar si se han satisfecho o no las pretensiones iniciales o incluso si se han superado. Creo que es un modelo individualizado porque cada principio y sus principios del juego tiene un subprincipio, una técnica individual que debes ir desarrollando en los diferentes días de la semana. Por lo tanto, el futuro del entrenamiento de los deportes de equipo es aislarlo de metodologías tradicionales provenientes de los deportes individuales y fomentar metodologías propias de los deportes de equipo.